Cacerola, recetas para el cambio. Nuestra invitada de hoy es Caroline Figueroa. Ella estudió periodismo en la Universidad de La Sabana, cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños en Cuba y es máster en escritura creativa de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de su ejercicio profesional, ha explorado la creación de contenidos para prensa escrita, radio, cine y televisión. Ha sido cronista para Revista Semana, Número, El Malpensante y Don Juan. Ha sido generadora de contenidos para Discovery Channel, MTV Latino, Paca Paca Argentina, Caracol Televisión, RTVC y Telemedellín. Dentro de sus proyectos cinematográficos independientes destacan los largometrajes documentales Paciente, La Gorgona Historias Fugadas y 16 Memorias. El año 2018 recibió el Premio de Periodismo Simón Bolívar por su crónica Una cretina llamada Elisa. Actualmente tiene un canal de YouTube llamado La Píldora. Escucharán a lo largo del capítulo sonidos de lluvia. En medio de una granizada fuerte aquí en Bogotá, estamos haciendo la cacerola con Caroline Figueroa. Carol, ¿dónde creciste? Muy chistoso porque nunca me ha preguntado eso, la verdad. O sea, digo, yo sé el barrio en el que crecí. Yo crecí en Bogotá, crecí en un barrio al que no sé llegar actualmente porque está lejos de toda mi zona de movilidad. Y de hecho alguna vez fui a hacer una entrevista por allá y como que llegué por error a la cuadra donde crecí y empecé a reconocer todo, pero no sé, eso es suroccidente, supongo. Eso se llama Pinos de Marsella. Y ese fue mi barrio de infancia y luego pasé a Metrópolis, que eso fue como adolescencia, digamos. Luego pasé a Chicó, que fue ya universidad, digamos. ¿Y eso qué? ¿Eso es ascenso social? Pues viéndolo en perspectiva, sí. En mi casa somos 5 hijos y yo hace poco justamente estaba pensando en eso. En mi casa nos estábamos mudando más o menos cada 4 años y eso fue ascenso de mi papá. Eso fue un camello duro de pasar de, ¿sí? De estratos, digamos. Ese recorrido es un viaje de estratos hasta que me independicé y volví a mi estrato. Y fue un gran retroceso, no mentiras. Pero a tu estrato volviste a Marsella, ¿no? No, claro que no, pero más por un tema como de intereses. Yo veo a Bogotá sectorizada por intereses. O sea, la gente de la Candelaria es un fenotipo bien específico, no pensando en estratos, sino en intereses de vida. La gente de Cedritos es un fenotipo específico, Macarena, Soledad, Teusaquillo, empieza uno a moverse como en cierto sector, pero bueno, también por la movilidad todo se sectoriza mucho, pero yo estudié periodismo en Chía, en La Sabana, Opus Dei, una cosa loca, cuando vivíamos en Chicó, digamos, y después de eso me fui a vivir a Cuba a estudiar cine, entonces ya quedé muy izquierdosa, entonces cuando ya me volví chapireruna, de ahí me fui a vivir a Buenos Aires, ahí sí que la empeoré, claro. Con toda la movida de Buenos Aires, ya cuando volví quedé atrapada entre Teusaquillo, La Soledad y Chapinero, y ese es mi mundo ahora mismo. En Argentina yo lo veo en verdad como un paso muy lógico después de haber estado en Cuba. En cuanto a movida social, en cuanto a conciencia política, en cuanto a movimientos. Yo consumí de información, de documental latinoamericano sobre todo, muy fuerte. Y también a partir de ahí como descubrir en Argentina un nicho de movimientos sociales o de conciencia de movilizaciones o de conciencia de protesta, de denuncia, de conciencia de historia, porque es que una de las cosas más impresionantes para mí actualmente es cómo los colombianos desconocemos nuestra historia. Y desde que yo empecé como a enterarme de nuestra historia, he hecho varios intentos como de resumirla. Como que mi sueño es hacer píldoras de todo. Como que todo se vuelva algo digerible, pero potente. Y aquí en Colombia el desconocimiento de la historia es una cosa muy aterradora. Muy aterradora. Porque para mí ya está novia que no puedo creer cuando la gente no sabe de la violencia, por ejemplo. De la violencia de los 50. Yo no creo que no sepamos asuntos de la violencia, de hechos violentos de gente conocida, ¿sí? Porque la televisión ha ido bombardeando como un producto de consumo ese tipo de carretas. Las pone ahí, ¡pum! Y pan, y la gente, digamos, no es que haga conciencia sobre esa historia, sino que reconoce muchos hechos de violencia. Pero digamos, entender un poco el contexto de algunos hechos, de algunos hitos, nombrémoslos como hitos. Por ejemplo, el Palacio de Justicia. Sí. Cuando la gente habla del Palacio de Justicia, normalmente me va dando una embolia.
porque es como, no puedo creer que estés montado en una sola versión de las cosas y que no puedas contrastar, porque toda la información está ahí disponible. Y cuando uno lee el Palacio de Justicia, yo estaba re chiquita cuando pasó eso, o sea, eso me debió quedar en el disco duro por allá detrás, pero mi propia curiosidad me ha llevado a meter la mano y a buscar, pensar en la masacre de Trujillo, pensar en el Salado, pensar en Mapiripán, que la sola palabra ya en uno resuena algo. Pero mucha gente es como, ¿qué? Y es como, ay, Dios mío, es muy fuerte. Es muy fuerte porque aparte, para mí la historia de Colombia es terrible, pero es muy lógica. O sea, uno la puede armar muy fácil, entre comillas, en términos de causa y efecto. Causa y efecto. O sea, uno puede decir, pasó esto y pasó esto, pasó esto y pasó esto. Y la gente no arma esa línea de tiempo tan fácilmente y a mí siempre me ha sorprendido mucho. Y a diferencia de eso, en Cuba, con todo el tema de que esté la cosa de Fidel o de los Castro y tal, aún así la gente tiene cómo explicarte a ti toda su propia historia. Con crítica o no con crítica, la saben, la conocen. Lo mismo en Buenos Aires. La gente sabe qué fue lo que pasó, sabe los números, sabe quién es quién y lo puede conversar. Y en Chile, ¿no? En Chile también, de una manera álgida. Bueno, eso también es otra cosa que pasó en la escuela de cine. Como en la escuela de cine va gente de todo el mundo, no era solo como las películas que vi, sino la conversación entre gente con una efervescencia igual, porque el que va a Cuba pues no va de gratis. Cuando te metes a la marcha, digamos, ¿qué pasa? ¿Ya es el producto de una conciencia política que de alguna manera está orientando tu vida? No, yo creo que yo termino, más que metiéndome en el tema del paro y la marcha, termino como reaccionando por una angustia profunda acumulada. Porque después de que yo salí de Cuba, al regresar aquí a Colombia, empecé a trabajar en cine documental. Y también en periodismo escrito a nivel de crónicas. Sí. Y en ambos ámbitos, cada vez que escribí o que hice un documental, tenía el interés de la denuncia, tenía el interés de saber, y es como que uno se entera de cosas muy fuertes. Entonces uno acumula mucha frustración, mucha angustia, muchas ganas de levantar la voz. Y lo que pasó ahorita con el paro y la marcha, yo sentí fue eso, fue como una oleada de gente que estaba levantando la voz, entonces como orgánicamente terminas metido ahí. Yo de hecho es que ni siquiera tenía planeado estar muy vinculada y orgánicamente alguien me metió en un grupo de WhatsApp que estaba moviendo cosas y yo dije, bueno, listo, y entré y eso fue orgánico, fue un tsunami y fue todo noviembre y todo diciembre metida ahí así pues enchufada, tremendo. Por eso luego ya en enero fue como una depresión postparo. El bajonazo, claro, el contraste fue muy fuerte. Fue un pico de energía muy fuerte y luego una bajada también muy radical. ¿Qué querías? Pues mira que más allá de las demandas específicas, frente a las cuales yo personalmente siempre he perdido la fe. Pero la has tenido. Es que Colombia es una... ¿Qué demandas específicas? ¿De qué es pues eso? cuando estaban hablando específicamente de todo el tema de la reforma tributaria, cuando estaban hablando del tema de las pensiones, es que aparte fue muy chistoso porque antes de eso estaba haciendo unas piezas audiovisuales sobre las pensiones y me tocó hacer investigación y entonces estaba viendo cómo era el cuadro el cuadro de los pensionados es tremendo. No, difícil. Y justo eso, pues empezaron a hablar de todo ese tema, más allá también de las demandas de las mejoras de la educación pública, más allá de los líderes sociales, más allá del posconflicto, fracking, o sea, es que en un punto es como pida que hay para todos, es claramente, si estamos pidiendo tanto es porque no hay nada para nadie, o sea, nada está garantizado. Es absurdo llegar a 120. Claro, pero es absurdo al mismo tiempo absurdo, no. Porque... imbécil, políticamente imbécil. Claro, pero también es lógico, porque es que está todo está mal hecho. Esta marcha que generó tanta ilusión en mucha gente, ¿sí? Muere por eso mismo que tú estás diciendo. ¿Por qué? No? Porque no somos parte de un colectivo, una gran cantidad de gente. Yo digo que somos políticos sin partido y difíciles de organizar, ¿sí? Y eso se convierte en un obstáculo que favorece la gestión que hace el poder para reducir cualquier explosión. Muy bien el poder es estar unidos.
El poder no se Claro, fracciona no, sí. tanto. El problema, uno de los problemas de la resistencia es que pensamos demasiado. Entonces hay demasiadas posiciones, entonces nos fragmentamos. Lo bueno de no pensar es estar unidos, que es una cosa que hace que el poder sea como monolítico, ¿no? Que la derecha sea como tan rígida, tan coordinada, tan uniformada, tan unificada. Como la izquierda. Pues la izquierda está toda esparramada, o cuando uno piensa en la izquierda es como que no piensa en una sola cosa, piensa en muchas versiones de izquierda, en muchas etapas de la izquierda, en muchos intentos de la izquierda. En cambio, cuando uno piensa en la derecha, así cambian las caras, es como que uno dice, la derecha. Okay. Sí, Colombia es un país dominado por 5 derechas y una izquierda, yo diría que bastante enclenque, ¿no? Ese es básicamente el drama de que todo este movimiento tan eufórico, tan hermoso, pues vaya desinflándose poco a poco. Pero yo creo que eso fue parte también de lo que lo hizo posible, como ese deseo de efervescencia, ese deseo de pertenecer a algo. Y era también en un punto dentro de lo que hablábamos con muchos amigos en ese momento, era como que hay hasta un miedo a que haya un líder, a que haya alguien que, o sea, en algún momento pregunté, ¿quién se va a apropiar de las marchas? ¿Quién se va a apropiar de este movimiento? Y era como que no, mejor que no haya una cabeza visible. Y en parte creo yo que tiene que ver con nuestra dificultad para unirnos, pero también hemos sido adoctrinados en el miedo al líder. Siempre nos lo bajan. O sea, nadie quiere liderar. Es riesgo de muerte ponerse a liderar. Entonces también es como que tampoco nadie coge la bandera y se para y dice, sí, yo soy la voz y mírenme y tal, porque esas valentías solo las tienen personas como los líderes sociales, por ejemplo, que es una cosa que en las ciudades nunca nos hemos puesto a trabajar Petro? En eso. Pues Petro, es que esa es una encrucijada muy brava ahí, por ejemplo, porque yo sí siento que él podía aglutinar eso, pero también le iba a caer esa censura de no te apropies de esto, porque lo que estaba haciendo chévere era como lo orgánico que estaba haciendo. Por ejemplo, el primer cacerolazo fue muy emocionante porque fue muy orgánico, fue una cosa muy extraña. Realmente cuando empezaron a citar ese cacerolazo, mucha gente decía, yo que voy a salir a hacer el ridículo en la ventana de mi edificio, porque parecía que era una cosa aislada, pero de repente y la noche del pánico, de este pánico, ¿qué sentiste ahí? ¿Qué pasó? No, qué ridículo. Yo lo viví también. ¿Tú qué viviste ahí? No, es que la noche del pánico, que esa es la otra cosa que me di cuenta, y es que lo bonito de estar conectado con mucha gente, porque de repente yo estaba en muchos grupos de manera muy espontánea, era que cuando tú estás hablando de las cosas, no te gana el miedo. El miedo te coges prevenido cuando nunca has hablado del monstruo. O sea, tú tienes que hablar del monstruo para que cuando el monstruo llegue tú digas, el monstruo. Pero si no hablas de él, el día que llegue te mueres de susto y te paralizas y le embarras. Y eso pasó mucho con esas 2 noches de pánico, porque la primera fue en Cali. Entonces yo ya había escuchado todo el tema de Cali, yo ya había recibido todo el manual del manejo del miedo, todo eso yo ya lo había visto cuando pasó en Bogotá. Entonces cuando pasó en Bogotá, como yo vivo en la zona del paréntesis, yo estaba en Chapinero, Macarena, Teusaquillo, por aquí no pasó, pero a mi mamá sí le pasó, y mi mamá, que no habla de los monstruos, estaba muerta de miedo. Entonces era por WhatsApp con mis hermanos y todos, ella estaba en el setting total. Mental que querían que estuviera toda la cosa. Era cierto el miedo que vivía, ¿eh? Claro, pero era de manual. Ella no veía el manual, pero yo ya veía el manual. Entonces me pareció chévere como poder decir, mira, mamá, está pasando esto y esto y esto y esto. Tú quédate quieta, no hagas escándalo, tranquila, cálmate, espérate, tú. Y se manejó así, entonces no fue como un pánico que nos consumiera. Pero lo que yo entendí de eso es como lo importante que es hablar de las cosas que nos dan miedo, que es otra cosa que en Colombia no hacemos. O sea, aquí tenemos un innombrable. O sea, varios innombrables. Varios, claro, pero entonces eso, poner cara, nombre, apellido, cifras, lugares, imágenes, experiencias, eso es lo que hace que tú, cuando llegue el monstruo, dices, yo ya te conozco, yo ya sé quién eres. No es esta cosa somos una cultura criada en el miedo, una cosa muy, muy fuerte. Cuando hablas del monstruo, que es una metáfora que también hemos trabajado en el muchas veces, ¿de qué hablas? Es como, porque para algunos el monstruo es el Estado, ¿sí? Y el enemigo del monstruo somos nosotros.
Ujú. ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es eso del monstruo? Pues yo creo que monstruo es ¿El poder? todo eso que te hace sentir pequeño e incapacitado. Y podríamos decir el Estado como, como institución histórica en Colombia. Es que no es el gobierno de turno o el Estado de los últimos 5 o 10 años. O sea, en Colombia el poder ha estado en manos de los mismos Ujú. hace mucho tiempo, con los mismos mecanismos, y eso entonces se refleja, sí, en que tú digas el Estado viéndolo desde lejos, pero también es como tengo un sistema de salud que me demora la cita, que no le importa que yo termine muriéndome en urgencias. Eso te genera Claro, terror, eso te la genera suma de todo sensación de ese tipo incapacidad. de malestares empuja a una explosión como la de la marcha el 20, porque el malestar fue creciendo poco a poco y era un malestar casi con todo, Ujú. porque uno veía a la gente y era el malestar contra el sistema educativo, como dices tú, con el sistema de salud, que es un drama, porque si pagas es malo y si no pagas también es malo, y bueno, y terminas pagando más por la salud que por el arrendamiento. Es una cosa bien jodida aquí. Es ese malestar que fue creciendo de la misma manera en Chile por otras razones. Sí, aquí explota, pero para. Sí. No hay políticos. Pues yo no sé si no hay políticos o si todavía no hemos superado ese umbral del miedo realmente. Porque es que hay una cosa que me parece muy fuerte pensando en Argentina y en Chile, y es tener la dictadura declarada. O sea, haber atravesado eso, tener al monstruo ahí. Esto es una dictadura, te vamos a torturar, te vamos a desaparecer, vamos a tener una década, 10 13 años de terror, tenemos las cifras de los desaparecidos, tenemos los nombres de los culpables, toda esa cosa de hacer visible el monstruo. Aquí en Colombia es una dictadura velada por No, aquí el décadas. monstruo está visible. No para todos, hay gente que no Claro, lo ve. fíjate que es que hay distintos monstruos. Y eso es lo que a mí me parece como complejo, que podamos todos como converger en la identificación del mismo monstruo. Ujú, ¿Sí me entiendes? Porque hay gente que si te arregla el problema de la educación se le acabó el monstruo. ujú, ¿Sí me entiendes? Y es una cosa que en Chile, por ejemplo, que viene una tradición política muy fuerte, a pesar de haber habido todos los años de la dictadura de Pinochet. De hecho, por ejemplo, llevar a Allende a la presidencia fue por la unidad popular. ujú. ¿Sí me entiendes? Que es una cosa de unidad. Sí, O sea, todo el cuento, sí, pero uno esperaba, o yo, no sé si ingenuamente, yo ya soy mayor y que yo no me meto, me encantaría meterme, sí, pero ya no me voy a meter en la cosa de organizar y tal. Y decía, hombre, ¿qué van a hacer esta gente joven que tiene claro lo que está pasando, pero no claro lo que tiene que hacer? pues porque también eso de organizarse es una tradición, es un ejercicio. Sí, Y lo que yo he podido ver como con las movidas que he hecho es como que aquí en Colombia hay una tradición de organización, pero también de represión muy fuerte en el campo. O sea, las total. organizaciones campesinas, el hecho de que tengamos los líderes sociales y que la persecución sea los líderes sociales y que en la ciudad no nos enteremos de eso, es como que estamos dislocados, como Ujú. que la cultura de cooperativismo, de organizarse y eso en el campo sí existe y sí se ha reprimido y es una cosa brutal. En cambio, Total. en la ciudad, lo que pasó ya al final después del paro fueron estas asambleas, que empezaron a organizarse Sí. asambleas o barriales o laborales, o sea, la gente empezó a organizarse en grupos y de lo último que supe cuando ya la depresión posparo arrasó conmigo, fue como todo este enfrentamiento que hubo en el Jorge Eliezer, de la asamblea que estaban adentro los líderes, como se entendió mirándolo de afuera, como que adentro estaban los de siempre, afuera estaban los nuevos, y entonces era que no dejan entrar a los nuevos y los de siempre están amarrados al poder, y era como una cosa que yo decía, es triste ver esa fractura, pero Decepcionante, también lo sí. entiendo. Es que no, es que somos como muy chiquitos en esa cultura, es que no tenemos cultura de organizarnos. O sea, No, el no, crimen es bien organizado. es que yo creo que no hemos crecido con dinámicas de unidad.
Yo creo que eso es una cuestión, eso es una praxis, es un ejercicio. Pero ¿te parece, después de haber vivido eso que llama la gente ingenuamente la polarización, que unos están aquí y los otros acá? Es que la polarización no es unidad. No, hay una unidad alrededor del innombrable, inquebrantable. Y si no, hay una unidad bravísima. Pero es que hay una- Casi que están dispuestos a defenderlo a bala. Pero yo creo que esa es una unidad basada en el miedo. Que No, eso total. No es una unidad, no es una unidad creativa, propositiva, proactiva. Pero eso es un poco Es como estar ese que acabas de nombrar. arrinconados. ¿No te parece idealista? Trabajo demasiado largo, entonces creo que sí es como un hito histórico esto que acaba de pasar y me parece súper emocionante poder ser parte de ese hito. Y creo que eso hizo parte de la efervescencia que se vivió, saberse parte de algo importante. Yo creo que sí es un momento, es un hito positivo, porque si nos vamos a hitos negativos, podríamos hablar, por ejemplo, del Palacio de Justicia, Galán, o sea, cada cual tendrá sus hitos, pero generalmente negativos. Este hito creo que es positivo porque hablaba de necesidad de expresarse, de necesidad de organizarse, necesidad de repensarse. Y si hay resultados, pues están viendo que, por ejemplo, lo que hablaba yo de las asambleas, que se organizaron las personas en asambleas, así haya terminado en pelotera, el hecho de que se hayan organizado y que haya diferentes puntos de vista ya es valioso. El podcast que les comentaba de la etapa que estábamos haciendo con unos amigos también es parte de eso. Vi a mucha gente organizándose de diferentes maneras, como niños despistados, pero haciendo el ejercicio de organizarnos. Entonces yo sí creo que es valioso, creo que sí suma, pero creo que el proceso es mucho más largo. O sea, los frutos de esto se demoran muchísimo. También es un ejercicio de conciencia de cuando hablábamos de posconflicto, era como que entonces posconflicto es que se firma un papel y al otro día todos nos queremos. Y es como, pues no, porque hay una cantidad de deudas históricas con todas las víctimas del conflicto, con todos los intereses que están alrededor del conflicto y que no se iban a pagar solo porque se firmara algo. O sea, estamos viviendo el posconflicto y eso también es re largo. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este proyecto es cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Lui Festival.